Verso 17, capítulo 10 de Romanos, Pablo está hablando acerca de la fe bíblica, de la fe salvadora. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú regresas un texto en el verso 16, nos dice ahí: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, no todos obedecieron. Se esperaba que todos obedecieran, todos oyeron el mismo evangelio, todos gustaron de la misma palabra, de la sana palabra. Pero vemos que hay algunas objeciones en contra de este tipo de actitud. Dice que ellos no obedecieron. Habla de judíos, habla de gentiles, habla de gran parte de ese mundo que de alguna manera estaba en un estado de incredulidad. Y obviamente, hermanos, yo quiero que estemos conscientes, porque hay algunos que de alguna manera han sido aguijoneados con un espíritu de engaño, y ellos o ellas, es una gran multitud que cree. Y obviamente hoy nosotros queremos sopesarnos, porque nadie está de alguna manera exento de equivocarse. Dice que quien crea estar firme, ¿verdad?, que cuide de no caer. Y vemos, hermanos, que la mayor parte del mundo que de alguna manera habita la faz de la tierra, ha quedado en un estado de incredulidad, de acuerdo a lo que dice Isaías, hermanos. Y obviamente, entendamos una cosa: fe es sinónimo de obediencia. ¿A qué se asemeja entonces incredulidad, hermanos? Desobediencia. Escúcheme, desobediencia. Yo quisiera invitarle que quite esos títulos de que yo soy cristiana de cuna evangélica, yo soy el hijo del pastor, yo soy el amigo del amigo del pastor, yo soy. No, hermanos, vamos a quitar todos esos títulos que nos harían más daño que bien. Y hoy vamos nosotros de una manera práctica a entender que el evangelio no se nos da solamente para conocerlo, se nos da para creerlo. Y obviamente cuando se te da el evangelio para creerlo, se te da para obedecerlo. Eso es algo que tienes que entender. Tú recuerdas en el capítulo 8, vayamos rápidamente al libro de Juan, San Juan, capítulo 8, por favor, para ver un puñado, ¿verdad?, un grupo en este caso de descendientes de Abraham. En el capítulo 8, en el verso, por favor, 39, dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es ¿quién? Abraham. Lea conmigo. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús, hermanos? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, ¿qué dice el verso 40? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? A ver, hermanos, si alguien podía reclamar ser pueblo de Dios, es el pueblo judío. Ellos realmente tenían el pedigrí y ellos podían decir, nosotros somos hijos de la promesa. Pero hermanos, entiéndase por favor, el evangelio nos es dado no solo para conocer. Dice 1 Timoteo 3:16, dice ahí que grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, fue justificado en el Espíritu, fue conocido de los ángeles, fue predicado en el mundo, creído en el mundo, ¿verdad? Dice recibido en gloria. Ya está ahí el evangelio, ya lo conocemos. Pero ahora pregúntate, ¿qué tanto le obedeces? Porque ahí está la clave. Estos hombres reclamaban para sí títulos y le decían a un judío, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Y Jesús los centra queriendo ayudarles. Yo sé que ustedes son hijos de Abraham, yo sé que ustedes son el remanente que quedó de aquellas tribus dispersas, yo lo sé. Pero la verdad es que si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham harían. ¿Cómo se le conoció a Abraham, hermanos? Como el padre de la fe. Sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra que tú no conoces. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo puedes tú hoy de alguna manera cerciorarte que eres hijo de la promesa? ¿Cómo puedes tú cerciorarte que tú tienes fe? Pregúntate qué tanto obedeces. Si tú eres de los que obedece cuando le gusta y cuando no le gusta no obedece,
Si tú eres de los que obedece cuando te sientes inspirado, emocionado, y cuando te sientes down, tú no obedeces, ok, entonces pon atención. Debes de tener cuidado. Tú no tienes esa fe que viene por el oír. Tú no tienes esa gracia del oír por la palabra de Dios. Y Dios te lo quiere dar. Por eso dije en un inicio, necesitamos quitar toda credencial que nos pueda causar más que una ayuda, un gran daño, que nos pueda llevar a la ruina. Todos los gentiles, todos los judíos de aquel tiempo, gran parte de ellos estaban en incredulidad. Y al estar en incredulidad, ellos no obedecían. Entiéndelo. Eso es el resultado de estar en un estado de incredulidad. La palabra incredulidad se traduce como difícil de convencer. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y tus afectos están en el mundo. Siempre estás consultando al mundo, siempre estás queriéndote parecer al mundo, estás sumergido en la piscina del mundo. ¿Cómo puede ser posible que vayas al cielo y lleves tanta de alguna manera contaminación del mundo? Pero tú dices que eres hijo de Dios. No se puede. No se puede. Quien es hijo de Dios está en contra del mundo. Quien es hijo de Dios y tiene fe, de alguna manera tiene una regla práctica, ¿verdad? Obedece. Es un sistema de alguna manera de obediencia. No solo es de conocimiento, sino es de obediencia. Entonces, mis amados hermanos, Isaías nos habla del corto, del raquítico, del enfermo progreso del evangelio en medio del pueblo. Por favor, Isaías 53:1. Dice el evangelio ahí en Isaías 53:1. Es triste, hermanos, pero cuando lees el libro del profeta Isaías, tú te das cuenta que este hombre habló más del Cristo que ningún otro. Y más sin embargo, él tuvo una queja. Dice en el capítulo 53, en el verso 1. Juntos, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí está la pregunta. Una pregunta que de alguna manera es duro el reporte. Muy pocos fueron los que de alguna manera creyeron a la palabra. Muy pocos consideraron este reporte como fiel y verdadero y digno de ser recibido. Fueron pocos los que consideraron digno de ser aceptado este reporte. Hermanos, es que este reporte definitivamente dice, tú estás fuera de alguna manera del cielo. Tú no tienes ninguna oportunidad de entrar al cielo. Es lo que dice el reporte. Amados, entendamos, muy pocos de alguna manera estaban en la fe. Y la mayoría persistía en un estado de incredulidad. ¿No es extraño esto, hermanos? Que un Dios de fe, que un Dios de milagros, de prodigios, eso debe de traer mucha preocupación. Porque, hermanos, díganme por favor, ¿cuántas plagas no cayeron en Egipto? Díganme por favor, ¿qué cosa no hizo Dios en medio de su pueblo? La columna de fuego. Hermanos, ahorita nosotros por la fe le tocamos, pero ellos no. O sea, nada más se levantaba Yolita, recorría ahí la cortina y ahí estaba la columna de fuego. ¿No debería de generar eso fe? Estaba el calorón y de repente estaba la nube ahí, soplando aire fresco para el pueblo. Tenían hambre y nada más salían unos cuantos pasos y ahí estaba el maná. ¿No había razón suficiente para tener fe obediente? Pero hermanos, este pueblo cayó en un estado de incredulidad. Y si estaban en incredulidad, entonces no obedecía. Y debes de tener muchísimo cuidado, porque es muy triste ver que el ministro, en este caso Isaías, al reportar los resultados del evangelio, dice, Señor, no han creído. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, y si me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? ¿Por qué hacía tantas preguntas Moisés? Porque no le iban a creer. Decidme por favor qué señales le dio el Señor a Moisés para ellos. La vara, la mano leprosa, ¿verdad? Y prácticamente aún ellos vieron en los palacios del faraón cómo los mismos brujos, Janes y Jambres, también echaron varas, se convirtieron en culebras, y cómo tragó la culebra de la vara de Moisés las culebras de esos impíos. Y con todo y eso el pueblo estaba en un estado de desobediencia. Hermanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quizás no tienes fe, ¿sabes por qué? Porque tú estás oyendo al hombre y no estás oyendo a Dios.
Quizás por eso haces ciertos cambiecitos, porque tú estás oyendo la voz del hombre, la voz de tu conciencia, y no la voz de Dios. Tú necesitas oír la voz de Dios para que de alguna manera, hermano, tú puedas entender sobre qué viento está soplando el Espíritu. Revelaciones 14:6, Apocalipsis 14:6, por favor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bríncate al capítulo 16, verso 9. Ya no estaban los hombres de barro hablando de la buena noticia. Ahora había ángeles, seres divinos, seres alados, seres poderosos. Y dice el capítulo 16, verso 9, por favor. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, juntos, y no se arrepintieron para darle, ¿qué? Gloria. ¿Les ayudó que les hayan predicado el evangelio? No. Hermanos, si la gracia no viene al corazón, no importa qué milagro veas. Recuérdenme las palabras del padre Abraham al rico. ¿Cuáles fueron las palabras? Manda a alguno de aquí que vaya y les hable. ¿Qué le dijo el padre Abraham? Dijo, si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque se levantare un moribundo, un muerto de aquí, de tu misma familia, no le creerías. Cuando el Mesías de alguna manera resucitó, dice el testimonio que se les apareció por 40 días, ¿cierto o no? Y dice el testimonio que de alguna manera varios muertos resucitaron. Yo te pregunto, ¿le creyeron? No le creyeron, hermanos. No le creyeron. Y eso es algo contundente, eso es algo digno de considerar. Si tú tienes fe, si tú obedeces, si tú estás en el movimiento de la fe, y es un movimiento que a pesar de lo que el mundo piense, a pesar de lo que diga tu papá, a pesar de lo que diga tu mamá, tú estás obedeciendo a Cristo, deberías de atesorar esa bendición en tu corazón, porque ese es un regalo de Dios. Ese es un don, eso es prácticamente un regalo del Señor. Amados, vemos que de alguna manera la palabra predicada, de alguna manera, es el medio de gracia que Dios usa para tener una fe viva. La palabra predicada. Hermanos, tenemos que entender que aunque muchos escucharon, sin embargo no creyeron. Y aquellos que creyeron, primero lo que hicieron fue escuchar. Porque dice el texto, por favor, nuevamente, Romanos 10, verso 17, dice ahí prácticamente que la fe viene de una manera muy particular. Dice ahí, por favor, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dado un rema? El logos está escrito aquí, pero el rema es una palabra para ti. Estás durmiendo y viene una palabra para ti. Y vas y la buscas en la palabra y aquí está. ¿Sabes una cosa? Es para mí. Es para mí. Y eso aviva, eso vivifica tu confianza, tu forma de vivir. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti particularmente? ¿Cuántas veces Dios habla al mundo pecador desde el púlpito y la persona lo toma como de parte de Dios? Hermanos, es muy importante entender que el principio y el progreso y la fuerza de la fe se dan a través de oír la palabra, no del ministro, la palabra de Dios. Amén. Esa es la virtud, esa es la fuente de bendición. Entonces vemos que la palabra fe de alguna manera se fortalece, pero el libro de Hechos capítulo 14 verso 1 nos dice que es a través de la fe, de escuchar la palabra, que viene la fe. Pero mis amados hermanos, tristemente, aunque muchos escuchan la palabra, mas sin embargo no se genera nada en sus vidas. Por favor, dice ahí, Hechos 14 verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cómo creyeron? ¿A través de ver peliculitas? No, no fue a través de ver peliculitas. ¿A través de mensajitos en el WhatsApp? No dice eso. Hay algunos que están muy chistosos, pero es lo más que puede hacer, hacerte reír un poco. Pero es a través de oír la palabra de Dios
como va a venir una fe que te va a activar a la obediencia. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, por favor. No es por el oír la sabiduría de los hombres, dice el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, escuche, esa parte es la médula del mensaje. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, juntos, que oíste de nosotros, por favor, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los. Ahí está. O sea, si tú vienes aquí, es el hermano el que va a predicar, es el hermano el que está aventando indirectas, pues ya te amolaste, perdón por la expresión, pero ya te amolaste porque hasta ahí te vas a quedar. Fue el hermano el que habló. Pero si tú lo tomas como de quien viene, ¿sabes qué es lo que va a hacer esa palabra que tú tomas, dice aquí? La recibiste no como palabra de qué, sino según es, en verdad, y la recibes como palabra de Dios el día de hoy, la cual va a actuar en vosotros va a operar cambios, va a operar una transformación. ¿No dice Pedro que somos renacidos por la palabra de Dios? Va a traer un verdadero nacimiento. Hermano, por eso muchos se estancan, por eso muchos están en la silla eterna. Todos los días es lo mismo, es un círculo vicioso y no pueden moverse. ¿Por qué? Porque siempre es la palabra del hombre la que ellos reciben. Siempre es la predicación del hombre. Nunca están sensatos que no, hay veces Dios usa burros. Y cuando usa burros, Él los hace que hablen. Recibe la palabra como de parte de Dios. Y ella actúa en vosotros los creyentes. No dice los incrédulos. ¿En vosotros qué? Los creyentes. ¿Cómo actúa, hermanos? Poderosamente. Así es que aquellos que no creyeron al reporte del evangelio, hermanos, lo escucharon. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dijeron los griegos? ¿Te acuerdas cuando dijeron, ¿qué dice este palabrero? Dice que se lo llevaron al Areópago, ¿te acuerdas? Y de repente cuando llegaron, lo escucharon, disertó sobre la piedad, sobre el dominio propio, sobre la vida eterna. ¿Y qué dijeron? Ya te oiremos otro día, Pablo. ¿No le dijeron eso? ¿Recibieron la palabra de Dios como de quien viene? ¿O creían que era el palabrero? Creían que era el palabrero. Hay áreas de tu vida que no vas a cambiar a menos que recibas la palabra de Dios como de parte de quien viene. Y cuando esa palabra entra a tu corazón, va a operar cambios tremendos. Pero estas personas que escucharon la palabra de Dios quedaron injustificados. Estas palabras de alguna manera se hicieron, de alguna manera estas personas lo único que hicieron es atraer su ruina. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado la palabra de Dios. Fíjate el verso 18, por favor. Estábamos en Romanos capítulo 10, en el verso 18, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces dice capítulo 10, verso 18, dice así. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. A ver, amados hermanos, ¿ellos habían escuchado la palabra de Dios o no la habían escuchado? ¿Ellos habían sido privilegiados o no habían sido privilegiados? Hermanos amados, yo quiero decirles que a ellos les dieron la palabra por mano de ángeles. ¿Los mandamientos por quién llegaron? Por mano de ángel. Ahí en Horeb, ahí estaban los ángeles testificando y dando los mandamientos a ellos. Ellos recibieron prácticamente ese ministerio de sombras y figuras. Ellos recibieron ese ministerio de sacrificios, de figuras, sombras de lo que había de ser. Cuando llegaba Pablo, cuando llegaban los apóstoles, ¿a quién le predicaban primero? Yo les pregunto. A los judíos. Cuando de alguna manera Cristo vino aquí a la tierra a activar su ministerio, ¿qué les dijo? No vayáis por camino de gentiles, ni tampoco por camino de publicanos. No entréis por ciudad de samaritanos. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ay, amados hermanos, algunos de ustedes son de casa de cuna evangélica. ¿Quién les dio las primeras tetas del evangelio? Dios a ustedes, a través del testimonio de sus padres, a través de la escuela dominical, a través de alguna manera de los cantos de niños, a través de las escuelas de verano. Siempre estuvo Dios dándoles primero a ustedes, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un gran problema, porque la palabra de Dios salió por toda la tierra. ¿No es cierto que el Señor dijo, id por todo el mundo, ¿verdad? Y haced discípulos.
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28 lo dice. ¿Les habían predicado o no? ¿Les habían hablado o no? Recuérdenme el texto base, capítulo 10, verso 17. ¿Cómo dice? Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero Tesalonicenses, ¿qué nos dice? 1 Tesalonicenses 12 dice, hermanos, damos gracias a Dios, porque cuando oíste la palabra de nosotros, no la recibiste como palabra de hombre, sino la recibiste como es en verdad. Complétele. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Actúa, se mueve, es energía dentro de nosotros y cambia áreas que no podemos cambiar. Me da tristeza. Me han invitado a predicar a los funerales. He ido ahí al AA, he ido a las cárceles y solamente veo un puñado de esclavos que nunca van a poder cambiar, porque no le dan el peso a la palabra. Hermanos, cada vez que leo la palabra, yo la leo como la palabra de mi Creador. Yo no sé cómo la tomes tú. Para mí es la palabra de mi Creador. Él me manufacturó. Él sabe qué es lo que necesito. Él sabe qué es lo que no necesito. Yo la leo como la palabra de mi Creador. La recibo como palabra de Dios. Ha ardido antes de dártela a ti. Primero ardió en mi corazón, porque es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que entendamos. Esta palabra salió de alguna manera por toda la tierra. Todo mundo se dio cuenta que había una comisión de apóstoles, los cuales traían la palabra de Dios. Ellos fueron esparcidos por toda la tierra y estuvieron predicando a cada criatura y estuvieron haciendo discípulos, y ellos de alguna manera, de manera infatigable, comenzaron una industria de esparcir el evangelio de Dios, porque era la gran comisión. ¿Sí me explico? Ellos de alguna manera, vemos en el libro de Romanos capítulo 15 verso 19, por favor. Dice así: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Se les había dado la palabra o no? ¿Y por qué estaban en incredulidad? Díganmelo, por favor. Hasta aquí pudiéramos cortar el mensaje. Ya tenemos la verdad. ¿Por qué ellos perseveraban en desobediencia? No la recibían como de parte de Dios. Si Dios venía y le decía a Aurelio: eso que hiciste estuvo mal, Aurelio, tu intención. Sí, tú predicaste, pero tu intención era otra. Y yo lo recibo como de parte de Dios, ¿sabes qué? Me va a quebrantar. Perdóname, Señor. Perdóname, si es cierto. Perdóname, Señor. Yo quiero hacer las cosas bien. Ok. Sé creyente, no incrédulo. Ya me sanó, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tienen condenación y no se pueden perdonar a sí mismas? ¿Sabes por qué? Porque no creen que Dios pueda perdonar. Y es triste, pero ahora pueden buscar un poquito de esparcimiento. Ahora se van al Six Flags, ahora se van por allá a comer la torta más grande, ahora andan de un lugar a otro. Pero el día que estén a un paso de la tumba, su conciencia va a ser agitada. Imagínate un panal, ¡pah!, le pegas. ¿Qué sucede con todas esas avispas que están ahí? ¡Pss! En ese momento, hijo mío, nuestras conciencias y aún los actos que pensamos que ya se nos habían olvidado, todos tomarán vida. ¿Y sabes qué? Más te valía que hubiera sido tu experiencia como la que dijo David: bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado y cuyas transgresiones han sido ¿qué? Cubiertas. Entonces te conviene creer la palabra de Dios. Recíbela como de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados? Es muy importante. Salió la palabra. Tenemos que aprender de la iglesia del antiguo pacto. Hermanos, el pueblo judío se perdió. Tenían profetas. Hermanos, hoy todos son profetas. ¿Sí los has oído? Yo soy el profeta. Todos son apóstoles, todos son profetas. Sabrá Dios si son o no son. Pero ellos sí tenían profetas. Menciónenme algunos de ellos: Isaías, Jeremías, Miqueas, Ageo, Samuel. Hermano, qué profetas. Qué tremendos profetas. El vidente le llamaban a Samuel. Hermano, hoy sabrá Dios si son o no son. Bueno, algo si hacen, te desaparecen el dinero del bolsillo. Eso sí lo hacen muy bien. Ellos tenían realmente profetas. Ellos tenían sabios. Hermano, los que construyeron el tabernáculo, no dice que vino espíritu de invención, espíritu de ciencia, para que ellos pudieran tallar, labrar las cosas que Dios le había ordenado a Moisés. Fíjate nada más qué cosas tenían. Tuvieron a Pablo, tuvieron a Pedro, tuvieron a Juan, tuvieron a Santiago, tuvieron apóstoles de verdad.
Y sin embargo, hermano, ¿qué sucedió? No creyeron. Parece que no, hermano, pero es una inyección con la que el diablo ha mandado al infierno a muchos. Hebreos, por favor, vayamos al libro de Hebreos. Por favor, por amor a Cristo. Mira que tu fe no sea de alguna manera infectada. En el capítulo 3, verso 19. Es tremendo, hermanos, para que tú puedas fortalecer tu fe. Pero una fe obediente, no una fe mística, no el religioso que dice que tiene fe y no obedece. No, es una fe que se nos ha dado. Yo quiero decirte, el evangelio se nos ha dado no solo para conocerlo, sino para creerlo. Y es una regla práctica, tienes que practicarlo. Capítulo 3, verso 19, lea conmigo. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De incredulidad. Incredulidad. ¿Cuántos años estuvieron sirviendo a Dios? 40 años. 40 años. Vieron maravillas, prodigios, milagros. Vieron cómo Dios infló al faraón y ¡pum! Lo reventó delante de sus ojos. ¿Y sabes qué? Con todo y eso eran bien desobedientes. Hermanos, por amor a Cristo y por amor a sus almas, obedezcan a la palabra de Dios. Aunque no les guste, aunque no la sientan, aunque no vean visiones, sencillamente obedece, tú obedece. Me daba risa la otra vez un hombre que decía, ay, pero ¿cuál es el abecedario de los hombres? A, B, C, D. Ok, el abecedario de Dios es obedece. Estaba diciendo, fíjate, A, B, C para los hombres, obedece para Dios. Gloria a Dios, hasta saca ese tipo de comentarios, dice, lengua de tartamudo hablaré a este pueblo. Hermanos, es muy importante. Dios le habló a los judíos, ellos oyeron. Los pasajes del Antiguo Testamento de Deuteronomio 32, 21 nos dejan ver, hermanos, que ellos fueron afortunados, fueron sumamente afortunados, amados hermanos. Dice ahí capítulo 32, verso 21, que este pueblo, Dios pueda bendecirnos en esta noche, y este pueblo, que sea un puñadito, somos poquitos, pero bien obedientes, bien listos para obedecer, hermanos. Capítulo 32, verso 21, por favor, lea conmigo. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjate nada más, hermano. Ay, amado hermano, vemos que de alguna manera Isaías, Moisés comienzan entonces de alguna manera a manifestar qué siente Dios en su corazón. Es peligroso. Este pastor no obedece. Me voy a agarrar uno de esos marihuanos, de esos drogadictos que ya no pueden ni hablar ni articular palabras, y a ese le voy a hablar y a ese lo voy a usar. ¿Lo voy a provocar a qué? A celo. Ay, este hombre educado no obedece, esta mujer educada no obedece. Voy a agarrar una de esas indias bajadas del cerro y a ella la voy a usar para provocarle a celo a esta mujer rebelde. ¿Sí me explico, hermanos? Dice que él usó un pueblo necio. Ese pueblo somos nosotros. Hermanos, si un rabino me oyera predicar, este está descuadrado, no sabe ni qué está diciendo. Puede ser, pero hay cosas que tocan a la gente y cosas que él no hace, aunque sepa mucho. ¿Sí me explico, hermanos? Porque Dios es así. Dios usó un pueblo necio. Hechos 3:26, por favor. Y ese es el peligro. Si tú no tienes una fe, si tú no recibes la palabra como de parte de Dios, Dios va a usar a otro, a ese que tu vecino, ese compañero de trabajo, esa compañera de escuela, de la cual tú decías, pobre de ella, está bien perdida, está bien engañada. ¿Cuántos matrimonios ha roto? Hermano, Dios lo va a usar. Hechos capítulo 3, verso 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, juntos, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Ahí está el Señor hablando al pueblo. Entonces, este es nuestro énfasis en el mensaje, hermanos. No solamente para conocerlo, para creerlo y para obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente para conocerlo, sino más bien, entiéndalo, no es una noción, no es un sistema de conocimiento, es una regla práctica. Lo que hoy crees, hoy lo vives. Lo que hoy vives, lo promulgas. Lo que promulgas, tú lo vives y te comprometes. Hermano, es muy importante, pero este tipo de celo, Lucas 15, por favor, vayamos a Lucas 15, lo manifestó, y ya desde ahí el Shaddai estaba hablándonos de qué manera iba a provocar a este pueblo.
¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Bueno, ahí vemos al hijo mayor. Fíjate lo que dice en el verso 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Habla del hermano mayor. Él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro qué? ¿Qué becerro? Vemos aquí un hijo mayor que está lleno de ¿qué? De celos. Porque según él nunca había hecho el mal. ¿Qué decía el pueblo judío del pueblo gentil? Esta gente maldita es, no conoce la ley. Y sí, hermanos, gastamos nuestros mejores años haciendo cosas necias, tontas. Pero una cosa sí te puedo asegurar, Dios mató el becerro gordo por nosotros. Dice Colosenses, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, por favor. Dice ahí ese libro precioso que el Señor, de alguna manera, estaba listo. Capítulo 2, en el verso, por favor, 13, por favor. Dice así, y a vosotros estando muertos en pecados, hijos pródigos, y en la incircuncisión no había, de alguna manera no había más que esclavitud de la carne, de las obras de la carne, de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con el becerro gordo. Perdonándoos, por favor, lea conmigo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A ver, amados hermanos, ya Satanás se había ido a revolcar con rameras, había malgastado su dinero, había hecho y deshecho, hermanos. Ya no había de alguna manera más que un decreto para él. Este se va a pudrir en el infierno, este se va a morir de homosexual, esta de soberbia, este no le voy a permitir conocer a su padre para que se amargue toda la vida. Ya había un decreto, vas rumbo al infierno. Pero dice que él nos dio vida juntamente con él, ¿sí? Perdonándonos todos nuestros pecados y anulando el acta. Se había levantado un acta, una denuncia en contra de ti por todos esos pensamientos oscuros y vergonzosos que tienes, que si hoy tuviéramos la virtud de poderlos proyectar en ese proyector y pasarlos aquí para que todo mundo sepa qué pensabas cuando estabas en oculto, créeme que no te volverías a parar aquí, créemelo. Y esas cosas, él dijo, sí, está bien, yo las perdono todas. El día que yo te juzgue, no va a salir nada a la luz, todo te lo perdono. Satán ya tenía un acta, pero él vino a anularla. El becerro gordo, si tú vas al libro de Levítico, en las ceremonias, tenían que traer un becerro gordo y sacrificarlo, y de ahí venían de alguna manera carneros, y venían diferentes tipos de sacrificios, pero no antes sin haber sacrificado al becerro gordo, el cual es tipo y figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tocamos alabanza, hoy aplaudimos, ofrendas de palmas, hoy oramos, son sacrificios, pero esos sacrificios no son aceptos si el sacrificio del becerro gordo no es primero sacrificado. No hay modo de acercarnos, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. No puedo acercarme a Dios si Jesús no está de mi lado. Ahí está Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio, porque se había levantado un muro grande entre Aurelio y el Padre, y él vino y despedazó el muro. ¿Te acuerdas qué sucedió con el velo? Se rasgó de abajo para arriba o de arriba para abajo. Dice que hubo un rasgueo ahí, y entonces nuestro sumo sacerdote entra majestuoso y nosotros vamos detrás de él, cuando solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año. ¿Sí se acuerdan? Ahora podemos entrar a la hora que de alguna manera que se nos permita entrar, la gracia nos habilita. Entonces dice ahí, por favor, anulando el acta de los decretos, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Verso 15.
Y por si fuera poco, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice? Triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Te das cuenta por qué él dice, quien quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Sí te das cuenta? Romanos 6 nos da un verso muy hermoso. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, por favor. Un verso muy precioso, hermanos. A mí me llama mucho la atención porque prácticamente en eso conlleva el bautismo. Muchos que dicen que se han bautizado, muchas veces ni siquiera esto han de alguna manera entendido. Entonces, ¿cómo es que se bautizó? Dice ahí, por favor, verso 3, o no sabéis, Romanos 6, verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros juntos, por favor, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. Por favor, la fe obedece, la fe es una vida nueva. Dice que quien está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. ¿Qué dice? Las cosas que pasaron. Pero hermano, si sigues con tus viejas mañas, estás soñando, tú no has sido regenerado. Sigues con tus mismas mañas y costumbres perversas, ¿cómo crees que vas a ser hijo de Dios? Por favor, podrás estar en el libro de registro del pastor, pero no estás en el libro de la vida. No, dice ahí, por favor, siguiente texto, verso 5, capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Anastasis, verso 6, sabiendo esto, juntos por favor, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escuche, cuando habla del cuerpo del pecado, habla de malos hábitos, habla de pasiones desordenadas, habla de una vida sensual y perversa, habla de eso. O sea, cuando alguien responde a ese sacramento, entonces se bautiza, esa persona de alguna manera es habilitada para ya no andar más en esos malos hábitos, costumbres, vicios, gustos perversos. Pero si sigue andando así, salvo siempre salvo. Pues será el jabón, pero no es Cristo. Pues eso no es realmente lo que la Biblia dice. No, salvo viene de una palabra griega que es soso. Es sanidad interna, es liberación, es preservación. Entonces cuando alguien dice, yo soy salvo, quiere decir que ya no anda en los mismos vicios, en los mismos malos hábitos, en las mismas malas costumbres. Él es salvo por la gracia de Dios. Él tiene fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él se mete al secreto. Yo no estoy hablando que ora 40 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas. Puede orar, hermano, lo que Dios le da, pero él oye la voz de Dios. Vayamos a un último texto y terminamos. Primera de San Juan. Hermano, no es por obras, es por gracia. Pero es seguro, es muy seguro, tan cierto como que Cristo resucitó. Dice en el capítulo 2, por favor, verso 12, os escribo a vosotros, ¿qué? Hijitos, porque vuestros pecados han sido, ¿qué? Ok, ahí vemos un tipo de creyente, un recién nacido, fue adoptado. ¿Qué es? Un hijito. Ese puede orar mucho. Luego yo me he encontrado algunos, ¿estaba usted orando? De esos recién nacidos, sí. ¿Cuánto ora? Pues nada más 3 horas. Yo quisiera orar más. Oye, hasta me avergüenzo, pues ese ora 3 horas y yo no oro 3 horas. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, hay otros que no. Sencillamente están llorando y cuando platicas, luego los ojitos se les llenan. Es que él me perdonó. Es todo lo que sabe decir, que lo perdonó. Hermano, es hijo de Dios. No es por lo que él haya hecho, no es por lo que él sepa. Es porque el cuerpo del pecado fue crucificado. Amén. Ya no son los mismos hábitos, ya no son las mismas costumbres mañosas, ya no es el mismo marrullero que anda de alguna manera viendo de qué manera se sale con las uñas. Ya no es el mismo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Sí me explico, hermano? Entonces es importante. Vemos ahí, por favor, en ese mismo capítulo, en el verso
En el verso 13, os escribo a vosotros padres, porque ginoscos, conocéis al que es desde el principio. Ahí hay otro tipo de creyente, también es creyente, pero este tiene un conocimiento ¿qué? Experimental. Este sabe que en las horas más adversas, ahí está el Señor con su ayuda. Este sabe que ha basado su fe en un Dios ¿qué? Inmutable, en un Dios que no cambia. Este sabe que no necesita sentir calambres o nada. Él sabe, él dijo, yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Sí me explicó? Ya lo sabe. El otro no sabe eso. El otro lo único que sabe es, Dios me perdonó. Es todo. Siguiente verso. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis ¿qué? Vencido al maligno. Aquí vemos otro nivel de crecimiento. Unos que vencieron. Si vencieron, tienen fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo dice en Efesios, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis ¿qué? Apagar los dardos de fuego del maligno. Ellos tienen fe. Ellos saben cómo apagar los dardos. Ellos de continuo están haciendo incursiones y sacando gente. Ellos son fuertes. Ellos conocen de alguna manera cómo se mueve Dios. Pero hermanos, es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué una gran cantidad, tanto de judíos como de gentiles, están en un estado de incredulidad? Porque no reciben la palabra como de parte de Dios. Se la atribuyen al hombre. Y los pocos que tienen vida, ¿sabes qué es lo que hacen? A mí personalmente me ha pasado, hermanos, cuando predica alguno de ustedes, yo me siento hasta allá atrás y yo le oro al Señor, habla a mi corazón. Por favor, quiero que me des la parte que a mí me corresponde. ¿Sí me explico? Es más, me ha pasado que alguna vez ponen alguna proyección que yo ya vi, esa ya la vi. No, yo no tomo esa actitud. Yo sencillamente, Señor, yo sé que tú puedes volver a hablarme a través de esa que ya vi 10 veces. Y me vuelve a hablar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo entiendo, hermanos, que de alguna manera cuando el Señor me quiera dar algo, me lo va a dar a través de quien Él quiera. Hay veces hasta a través de los impíos te reprende. Porque Él es Dios. Entonces tienes que entender algo, hermano. ¿Tienes una fe que obedece? Es una fe verdadera. ¿Tienes una fe mística que no obedece? Estás engañado. Pídele perdón al Señor. Comienza a recibir cada palabra como de parte de Dios y vas a ver que se va a generar algo que te va a llevar a obedecer. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar. Veíamos la semana pasada, mas el justo vivirá ¿qué? Y si retrocediere, no va a agradar mi alma. Entonces, si vamos a vivir por la obediencia, tenemos que generar una fuerte familiaridad con Dios y su palabra. Cierre sus ojos, por favor. Una fuerte familiaridad con Dios y su palabra, hermanos. ¿Cómo estás en esta noche? Ven a Jesús. Ven. Dice la Escritura que Él es el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Hoy quita el prejuicio. Hoy expulsa la malicia. Pero es que ya he creído y me han fallado. La otra vez el pastor me decepcionó. El hermano mayor me decepcionó. Pues eso te pasa por andar confiando en lo que no tienes que confiar. Confía en Dios. Ve a Dios. Él es el autor de nuestra fe. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante. Me
mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y hacer humilde ante. Hacer justicia, misericordia y hacer humilde ante. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando en tu corazón decides escuchar una predicación, ver un texto y meditarlo, considerar una obra milagrosa y se la atribuyes a Dios, eso va a causar un efecto en tu corazón. Hoy recibe esta enseñanza para que tu vida pueda cambiar, para que puedas empezar a obedecer esos altibajos donde hay veces estás bien contenta, bien contento y luego bien triste, donde hay veces estás con muchas ganas pero hay veces estás desganado. Hablan de una fe enferma, de una fe que solo se mueve por sentimientos, de una fe que solo mueve sus rodillas paralizadas y levanta sus manos cuando se siente bien, cuando le fue bien en el día. Y sueles preguntarles, ¿cómo estás? Se queda callada, se queda callado, y enseguida la máquina del pensamiento comienza a regresar al inicio de su día. A ver, ¿cómo me fue hoy? Fui tentada, vencí la tentación, hoy hice esto, me fue muy bien. No, hermanos, a nosotros no nos va bien, ni depende de nuestra fe, de cómo nos haya ido en el día. Nuestra fe depende de cómo Cristo nos libertó y Él está con nosotros. De eso depende, hermanos. No son sentimientos, es obediencia. Recuerda, no se nos dio la fe, el evangelio, para conocerlo. No, es para creerlo y como resultado obedecerlo. Amén. Es eso. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante. Oremos. Hoy júzgate a ti mismo. ¿Eres de los que obedece? Gloria a Dios. Se te ha dado una medida de fe, ejercítala e irás de menos a más. ¿Eres de los que cree? Santiago 2 dice que si crees en Dios, dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es una fe mística, no una fe mental, es una fe que se mueve a hacer lo que Dios ordena. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Pedimos por favor, Padre, si hubiere alguno de los presentes que hoy quiere, Señor amado, restaurar, Padre amado, su comunión contigo, que por favor le escuches, que por favor le renueves, Señor amado, Padre amado, su vida espiritual. Que por favor, Señor amado, todo falso concepto, todo desorden, Señor, de concepción con respecto a ese, Padre amado, a esa doctrina tan básica, Señor amado, pueda ser erradicado y que pueda quedar el fundamento claro, Señor, una fe práctica que obedece, Señor. Padre, restaura, Señor. Te pedimos por el pecador que hoy se ha dado cuenta, Señor, que no tiene fe,
que lo que tiene es un montón de deudas y hay un decreto que es contrario a él. Señor, si hoy se ha dado cuenta y quiere huir, Señor, y escapar por su vida, te pedimos que tengas misericordia, que le ayudes, Señor amado, que le concedas el arrepentimiento, que le concedas tener fe, Señor amado, para iniciar bien la carrera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por los que están siendo atribulados, por los que están siendo perseguidos, oprimidos, que su fe no falte, Señor amado. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor amado. Hacer justicia, misericordia y a ser humilde ante. Amén, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.